Bueno, le damos la bienvenida a todo el público que está aquí presente en este sábado. Damos inicio a nuestro noticiero JA, un espacio en donde estaremos reportando sobre la lección de escuela sabática de esta semana. Estoy aquí en estudio acompañado de mi compañero Daniel. Daniel, ¿cómo estás el día de hoy? Muy bien, gracias a Dios. El día de hoy estamos muy contentos porque no es un día cualquiera, es Santo Sábado del Señor. Pero no solo eso, sino que en todo el mundo estamos celebrando el Global Youth Day, el Día Mundial del Joven Adventista. Así que esperamos que en este día sea de mucha bendición para todos los jóvenes adventistas alrededor del mundo entero. Hoy estaremos realizando diferentes tipos de actividades para celebrar este día. Así es, Daniel, es por eso que la clase de escuela sabática el día de hoy va a ser un poco diferente. Por eso es que en cada uno de los grupos de este maravilloso público podemos observar que hay algunos guías mayores esparcidos en los grupos. Daniel, ¿qué te parece si los saludamos? Me parece muy bien. Vamos a saludar a nuestra querida hermana Sandra. Sandra, ¿cómo te encuentras el día de hoy? Muy bien, Daniel, gracias por preguntar. Estamos con un hermoso, maravilloso grupo el día de hoy, así que vamos adelante con este repaso de lección. Muy bien, Sandra. ¿Cómo se llama el grupo en el que te encuentras? Pues no lo voy a decir yo, Daniel, lo van a decir mis hermosas y apreciadas hermanas. ¿Cómo se llama este grupo? Maranata. ¿Qué significa la? Amén. Amén. Muy bien. Le damos la bienvenida al grupo Maranata, a este repaso de la escuela sabática. Bueno, vamos a saludar ahora a nuestra reportera Caroline. Caroline, ¿cómo estás el día de hoy y desde qué grupo nos estás reportando? Buenos días, estoy supremamente bien. Estoy en este momento reportando desde un grupo que está entre Fe Real, adultos y jóvenes. Bueno, excelente. Le damos la bienvenida a Caroline y a los chicos de la clase de Fe Real, adultos y jóvenes. Y finalmente vamos con nuestra compañera Lady. Cuéntanos, ¿cómo estás el día de hoy y desde qué grupo estás reportando? Hola muchachos, muy buenos días. Me encuentro desde otro punto de la iglesia Benecer con el grupo Dios con nosotros. Otra vez, con el grupo Dios con nosotros. Dios con nosotros. Bueno, un saludo para Lady y para el grupo Dios con nosotros. Bueno, después de esta pequeña introducción vamos a dar inicio al repaso de la escuela sabática. Yo quisiera que alguien del público me dijera el nombre de la lección de esta semana. Por ahí escuché a alguien. ¿Y qué más puedo hacer? Muy bien. Gracias, Florecita. Muy bien. En la lección del día sábado se nos da una pequeña introducción a lo que va a ser el estudio de la semana. Nos habla un poco de cómo algunas personas suelen ver a Dios como un Dios injusto que permite la maldad en el mundo. Incluso hay algunas personas que llegan a odiar a Dios por esto mismo, ya que no entienden la complejidad de lo que es el gran conflicto. Sin embargo, a medida que transcurre la semana, vamos a ir ahondando y explicando un poco más acerca de este asunto. Así es, Oscar. Y en la lección del domingo nos habla de cómo Jesús vino al mundo para dar testimonio de la verdad y así contrarrestar los engaños del diablo. Así que vamos ahora a dar paso a nuestra compañera, nuestra reportera Jimena desde el barrio Sevilla, que ha preparado un reportaje con dos invitados especiales. Adelante, Jimena. Bueno, buenos días, soy Jimena Marín, reportando desde el barrio Sevilla en Medellín, y hoy me encuentro con dos jovencitas de la iglesia de la Universidad de Antioquia, con Melissa y con Mabelin, y les quiero hacer unas preguntas sobre el gran conflicto. ¿Sabemos qué bando resultará victorioso en el gran conflicto? Meli, ¿cómo determinan nuestras acciones cotidianas el bando en el que estamos? Bueno, buenos días, muchas gracias por la invitación. Y bueno, esta pregunta es interesante, curiosa y tiene muchos aspectos que abarca, pero vamos a iniciar por la parte sencilla. Primero, yo creo que es algo que siempre hemos hablado, ¿cierto? Y para nosotros poder estar del lado del bando correcto, el bando que sabemos que es estar con Jesús, ¿cierto? Amar y conocer a esa persona que nos amó primero y que dio su vida por nosotros. Entonces, aclarando eso es, bueno, primero tener nuestra relación con Él porque Él es el que
mejor nos puede enseñar cómo vivir día a día, ¿cierto? También relaciono y traigo como a colación un versículo muy interesante que dice que todo lo que hagáis, hacedlo como para el Señor y no como para los hombres. Y de hecho, si vemos la vida de Jesús, eso fue algo que él vivió plenamente, siendo carpintero, siendo ya el maestro, siendo Jesús, siendo un niño, siendo joven, él vivió siempre como para el Señor. Y ahí encontramos en sus propias palabras que él nos mostró, por ejemplo, allá en el Sermón del Monte, nos dice algo muy sencillo que parece que no tuviera su eficiencia, pero resulta que sí, es como no te afanes por el día de mañana, vive un día a la vez. Si te preocupa tu alimento, si te preocupa tu vestido, ¿qué haces? Déjaselo en las manos de Dios, en oración a Él, agradece y confía, algo así. Pero también nos sigue diciendo, por ejemplo, en las decisiones de que si nos encontramos en algún pleito, si alguien se inventa algo contra nosotros, por ejemplo, ¿qué nos dice? Si alguien quiere formarte pleito, déjale tu capa, busca la paz. Bienaventurados los pacificadores, bienaventurados los mansos, porque de ellos es el reino de los cielos, ¿cierto? Por otra parte, también nos dice, bueno, en el Antiguo Testamento incluso nos dice que la blanda respuesta es la que quita la ira. Entonces, por ejemplo, si nos encontramos en una discusión o con discusiones, la respuesta o la decisión que tomamos en ese momento no es responder también, aunque los sentimientos, la ira en ese momento, sino respirar y recordar que la blanda respuesta quita la ira y eso lleva también a una mejor comunicación con otra persona. Entonces, cosas así como el día de mañana, como si estamos en una discusión, como si alguien nos forma pleito también, como si nos pasan cosas injustas, el Señor nos dice todas esas cosas, dejarlas en sus manos y confiar en Él. No es fácil, ciertamente no es fácil, pero cuando precisamente pasamos tiempo con Él, Él nos enseña a hacerlo y a sobrellevar cada una de estas cosas, ¿cierto? Entonces, como estas decisiones las podemos encontrar que Dios nos da, Él mismo nos dio la guía cuando vino aquí, y creo que el Sermón del Monte es una de las que contiene como más todo ese aspecto de cómo enseñarnos a vivir diariamente en decisiones cotidianas, hacer lo que es correcto y como para el Señor. Amén. Es muy importante tener muy en cuenta esas acciones que tenemos todos los días para reflejar a Cristo. Mabe, ¿cómo podemos asegurarnos de estar en el lado correcto incluso ahora? Muy buena pregunta. Feliz sábado para todos. Esa es una pregunta que yo me he hecho varias veces, pero creo que esa seguridad al 100% no la tenemos, ya que Pablo creía estar del lado correcto cuando era Saulo y ya sabemos cómo terminó esa historia. Así que mi enfoque es el mismo que tuvo Saulo cuando cambió a ser Pablo, que es ese encuentro con Jesús. Entonces creo que es como que nuestra única seguridad es permanecer cerca de Cristo, es dedicarnos tiempo cada día, cada momento y depender constantemente de Él, vivir según sus enseñanzas, compartir con otros acerca de lo que Él ya nos ha enseñado y mantener como siempre presente esa victoria que Él ya ha tenido y que pues por medio de Él podemos obtener esa victoria en nuestras luchas diarias, ya sea en las pruebas o tentaciones que se puedan presentar. Y también pues dejar en definitiva que Él obre en nosotros y a través de nosotros, solo por medio de Cristo. Sí. Amén, chicas, muchas gracias por esas respuestas. Sé que van a ser de mucha edificación para las personas que nos están mirando y seguimos en estudio. Muy bien, le damos muchas gracias a nuestra reportera Jimena y a las dos entrevistadas. Seguimos aquí en estudio y vamos ahora a la lección del día lunes. Y es que en esta lección se nos habla del gran amor de Dios y su Hijo Jesucristo al entregarse en la cruz y morir por nuestros pecados, y cómo debemos resistir a las tentaciones del enemigo. Vamos entonces ahora con nuestra reportera Sandra, que tiene una pregunta especial para alguien del público. Gracias en el estudio, Oscar. Vamos entonces con la pregunta que dice: ¿por qué es tan importante que en el conflicto cósmico se demuestre que Dios se caracteriza por la justicia y el amor? Pablito, ¿qué tienes para decirnos acerca de eso? Ante todo, el Señor Jesús, desde la cruz del Calvario, Él mostró la justicia del cielo, donde Satanás acusaba a Dios de un Dios que era un Dios tirano, un Dios malo, un Dios que obligaba a la gente a adorarlo. Desde la cruz del Calvario,
el Señor muestra su justicia y es no dando lo que yo merezco, sino que me da conforme a su voluntad. Esa es la línea de la justicia de Dios. Entonces, dice que porque es tan importante que el conflicto cósmico se demuestre que Dios se caracteriza por su justicia y el amor. Yo estaba meditando en un pasaje de Espíritu de Profecía, entonces quisiera leerlo, donde dice, es el deseo de todas las gentes. El capítulo se llama La dedicación, cuando Cristo era un niño, y dice: este niño inconsciente era la simiente prometida señalada por el primer altar erigido ante la puerta del Edén. Era aquel que se presentara a Moisés como el yo soy. Era aquel que en la columna de nube y de fuego había guiado a Israel. Era aquel que de antiguo predijera a los videntes. Era el deseado de todas las gentes, la raíz, la posteridad de David, la brillante estrella de la mañana. El nombre de aquel niñito impotente, inscrito en el registro de Israel como hermano nuestro, era la esperanza de la humanidad caída. El niño por quien se pagara rescate era aquel que había de pagar la redención de los pecados del mundo entero. Era el verdadero, el gran sacerdote sobre la casa de Dios, la cabeza de un sacerdocio inmutable, el intercesor a la diestra de la majestad en las alturas. Y entonces yo me preguntaba acerca de este relato, Jesús realmente, ¿quién es para mí? Y la pregunta podría ser para cada uno de ustedes. Ese niñito que fue registrado allá en los registros de Jerusalén, pero que era la simiente de Dios, ese Jesús, ¿quién es para mí? Y dice, Él es el que demuestra su amor y su justicia ante el cielo y ante el infierno, de que somos hijos de Dios. Amén. Podemos concluir también, Oscar, entonces, que la justicia de Dios inició en el cielo, no siendo un Dios injusto, porque entonces hubiese demostrado, con solo haber hecho un chasquido, desapareció Satanás. Pero por amor mostró que Él estaba dando una oportunidad para que se arrepintiera, y aún así Él animó. ¿Qué hizo Él? Siguió adelante con sus planes, queriendo usurpar el espacio de Jesús. Entonces, por amor, Jesús vino a la tierra a salvarte a ti y a mí, y por su amor murió en una cruz, para que nosotros pudiéramos tener salvación eterna. Sigan el estudio. Muy bien, muchas gracias Sandra y el grupo Maranata. En este momento tenemos también a William reportando desde el municipio de Barbosa con una pregunta para nuestra invitada especial. Adelante, William. Bueno, claro que sí, Oscar y Daniel, aquí estamos también desde Barbosa, estamos entrevistando a nuestra integrante de la Iglesia Adventista, Vanessa Botero, y le tenemos dos preguntas la noche de hoy. La primera pregunta es, ¿cómo te ayudan las obras de Dios a confiar en su amor, incluso en medio de las dificultades y el sufrimiento? Entonces le voy a pasar el micrófono para que ella pueda contestar esta primera pregunta. Hola a todos. Bueno, personalmente a mí me ha ayudado mucho cuando estamos en esos momentos tristes o que no podemos salir adelante o que vemos todo nublado, ¿cierto? Personalmente yo siempre, cuando estoy así, siempre he dicho que Dios es como un psicólogo para mí y siempre lo busco, ¿cierto? Y yo no soy de las personas que le gusta orar todo el tiempo, la verdad no, digamos que no, pues. Pero cuando llegan esos momentos así como que el cuerpo, el espíritu, la mente me pide como hacer esa oración profunda y decir, bueno, Dios, está pasando esto y esto, me siento así, me siento así. Y una buena manera en como yo he podido encontrar en el pasado el amor de Dios en mi vida y lo que ha hecho por mí es a través de las oraciones que me buscan, que me llaman o que yo las necesito a ellos para volverme a comunicar con Dios y volver a sentir esa presencia tan bonita que es Dios en mi vida. Claro que sí, qué bonito mensaje. Y ahora la siguiente pregunta es, ¿qué tiene de importante el nombre de Dios? Claro que esa pregunta va más como enfocada en tu vida, entonces, ¿qué tiene de importante el nombre de Dios en tu vida? Bueno, el nombre de Dios
para mí significa todo. No lo veo como un ser muy lejano, un ser que digamos que de pronto en algunas partes se dicen, ay, no podemos estar nombrando a Dios todo el tiempo porque de pronto manchamos su nombre, ¿cierto? Para mí el nombre de Dios significa todo, es el ser de mi vida. Y al yo reconocer que tengo un Dios que me ama, que me cuida, reconozco también que su nombre es importante y de tal manera lo acojo para mí porque es como esa sustancia que me mueve todos los días. Así que el nombre para Dios en mi vida es un todo, es lo más importante. Ok, también muy bonita respuesta. Entonces nos quedamos con estas dos preguntas, con estas dos respuestas y seguimos en estudio allá con Daniel Patiño y Óscar Marín. Muy bien, muchas gracias a William por ese hermoso reportaje desde el municipio de Barbosa. Bien, seguimos aquí en estudio, vamos ahora con el día martes, donde se nos muestra una canción del profeta Isaías. La canción del viñador y la viña. Sabemos que el viñador representa a Dios, que hace todo cuanto puede para que su viña produzca frutos. Pero la viña, que representa a su pueblo, tiende a dar malos frutos. Por lo que Dios pregunta, ¿qué más podía hacer en mi vida, en mi viña, que no haya hecho ya con ella? Así que vamos ahora con Lady para que haga la pregunta a nuestro siguiente invitado. Adelante, Lady. Claro que sí, sigo encontrando acá en la clase Dios con nosotros. Tenemos por acá al maestro Pedro, le vamos a hacer la siguiente pregunta. Cuando contemplamos la cruz, donde Dios se ofreció a sí mismo como un sacrificio por nuestros pecados, ¿qué más se habría de hacer a mi viña que yo no haya hecho? ¿Cuál es un significado asombroso? ¿Qué nos pueden decir? Buenos días, hermanos. Buenos días. En Isaías capítulo 5, versículo 1 al 4, encontramos la narración que nuestro hermano Patiño ya mencionó. La viña del Señor. Esta parábola dice que el viñedo cercó un terreno, despedregó y preparó muy bien el terreno, la tierra, y ahora sembró buena vida, sembró buena semilla. Resulta que al tiempo volvió al tiempo de la siega y no encontró uvas. Había dado uvas silvestres. Desde el punto de la cruz nos podemos dar cuenta, hermanos, que el Señor ya no podía hacer más nada por la humanidad. Todo fue hecho. Nos quiso salvar dando su vida. Murió, derramó su sangre preciosa para que nosotros fuésemos salvos. ¿Qué más podía el Señor hacer por la viña? Cuando entregó todo su ser. Es ahí donde Él nos manda que juzguemos nosotros mismos, cada quien juzgue qué más podía hacer por la viña, qué más podía hacer el Señor por mí, cuando derramó su sangre preciosa por mis pecados, cuando murió por mí, se entregó a sí mismo. Ahí, para mi concepto y mi parecer, no había más nada que hacer. Todo lo hizo el Señor para que yo fuera salvo, para perdonar mis pecados y los tuyos. Así que, mi hermano, ¿qué tenemos que hacer? ¿Cómo podemos responder nosotros a eso que el Señor hizo por ti y por mí? Debemos de mirar por nuestras vidas cómo estoy respondiendo a lo que Él hizo por mí. Responder de una manera grata es obedecer su palabra y enseñar a la gente de que Cristo todo lo hizo por mí y todo lo está haciendo y quiere salvar
a muchos. Muchas gracias. Muchas gracias. Estas son las respuestas desde esta clase, Dios con nosotros. Continúen el estudio. Muchas gracias, David, y muchas gracias al hermano Pedro de la clase de Dios con nosotros. Continuamos con la lección del miércoles, en donde se nos muestra una versión extendida de la parábola de la viña, en donde el dueño de la viña, que es Dios, alquila la viña a unos labradores que quisieron apoderarse de ella. Luego Dios envía a sus siervos, que representan a los profetas, pero los labradores matan a estos siervos. Y finalmente Dios envía a su hijo pensando que iban a tener respeto de él. Pero a este también lo matan, haciendo referencia finalmente a cómo Dios envió a su hijo a salvarnos. Así que vamos ahora con Sara Sofía desde el barrio Las Vegas con nuestra invitada especial. Adelante, Sara Sofía. Hola, muy buenos días. Yo soy Sara y estoy con Sandra Muñoz. Y le haré unas preguntas sobre la escuela sabática. ¿De quiénes eran las enfermedades y los dolores que Cristo cargó en la cruz? Bueno, nos dice el texto de Isaías 53:4 que Él llevó nuestras enfermedades y cargó nuestros dolores. Esto nos quiere decir que las enfermedades eran nuestras y los dolores nuestros. Así es. ¿Qué nos dice esto acerca de lo que Dios ha hecho por nosotros y de lo que le ha costado nuestra salvación? Bueno, creo que es claro que Jesús hizo todo lo que hizo por nosotros por amor y para darnos la vida eterna, la salvación en su sangre. ¿Qué dio? ¿Qué fue lo que dio para ello? Hasta su vida. Entonces, esto fue planificado desde el cielo con el Padre para poder la raza humana tener salvación en Cristo Jesús. Amén. Amén. Bueno, gracias a Sara por ese reportaje desde el barrio Las Vegas. Oscar, vamos a continuar con la lección del día jueves, en donde se nos habla acerca de la vindicación del nombre de Dios y cómo el libro de Romanos e Isaías nos muestra que Dios es un Dios justo, y cómo en Apocalipsis se nos muestra que en el día del juicio el nombre de Dios será vindicado y todos reconocerán que Dios siempre ha actuado con justicia, aunque la humanidad no lo haya comprendido. Entonces vamos con nuestra reportera Caroline con una pregunta especial para su grupo. Adelante, Caroline. Muchas gracias, Daniel y Oscar. Sigo acá con este maravilloso grupo y el día de hoy le quiero hacer esa pregunta a nuestro gran amigo Ramón, que a continuación nos va a dar la respuesta. Ramón, ¿qué podemos hacer donde vivimos para demostrar a las personas lo que significa seguir a Cristo? Pues principalmente para mostrar a las personas lo que significa seguir a Cristo, nosotros tenemos que mostrar a Dios en cada acción que nosotros tenemos, así como nos dice la Biblia, ayudando a los enfermos, ayudando a nuestros vecinos cuando más lo necesitan, y más que todo la más grande expresión de amor que nosotros podemos hacer es compartir el Evangelio, porque darles a los demás la oportunidad de conocer de Dios, darles la esperanza de que hay un Dios que está ahí, donde ellos pueden depositar sus problemas, sus confianzas, sus temores, más que todo en eso, y mostrando, así como cuando Dios vino al mundo, tratar de ser un reflejo de Dios en la tierra, haciendo buenas acciones y mostrándolo en nuestro diario vivir. Amén. Espero que les haya quedado muy clara la respuesta de Ramón y que son unos muy buenos tips que podemos usar para el día a día y mostrar a Cristo. Sigan en esto. Muy bien, muchas gracias Caroline y Ramón por esta respuesta. Para finalizar vamos a hacer unas preguntas que se encuentran en la lección del día viernes y que tienen que ver con todo el estudio de esta semana. Entonces vamos a dar paso a nuestra reportera Valentina desde el municipio de Copacabana. Adelante, Valentina. Hola amigos de la Iglesia de Benecer, yo soy Valentina Rivera reportando desde el barrio El Pedregal en Copacabana. Y hoy quiero hacerle unas preguntas a María del Mar. María del Mar es una estudiante de secundaria de 13 años y hoy tengo unas preguntas que ella pues me quiere contestar muy amablemente. María del Mar, la primera pregunta es, ¿tú
cuando reflexionas en lo que Jesús tuvo que dejar para venir a este mundo a morir por nosotros, ¿qué cosas piensas que Él tuvo que dejar? Pues no de todo, yo creo que Él tuvo que dejar los privilegios que tenía el cielo, pero además tuvo que dejar la presencia de Dios directamente, estar todo el tiempo al lado de su Padre y bajar acá y tener que estar como sentirse alejado de Él y alejado de las cosas de las cosas con las que siempre estuvo. Sí. Creo que es un sacrificio muy grande y algo difícil poder afrontar. También creo que tuvo que afrontar el hecho de ser muy importante allá arriba, ser el rey, ser a que todos acuden, y acá ser alguien que fácilmente pueden ver en la calle y podían apedrear, insultar, escupir, entonces abusar. También que él vino acá y nació de una manera humilde, en una condición normal, incluso en una condición difícil. Así que él vivió muchos de los retos, de desafíos que vivimos nosotros. Eso es una cosa que nos muestra que el Señor en serio quería acercarse a nosotros y perdonarnos, porque Él logró sentir totalmente las luchas y las cosas difíciles que una persona vive en condiciones de pobreza, discriminación y así como las de él. Bueno, entonces precisamente con respecto a eso que me estás diciendo, María, yo quisiera preguntarte, ¿a ti te parece que con todo eso que estás pensando, cuánto nos ama Dios? No, el amor de Él es algo que ni siquiera es entendible para el ser humano. Nosotros tratamos de acercarnos a entender la forma en la que Él nos ama, pero es algo incomprensible. Solo el amor de Dios es algo que solo Él comprende. ¿Y a ti te parece confiable? O sea, tú, porque hermanos, es difícil pensar, a veces para los adultos, cuando hemos tenido experiencias muy mundanas, nos parece difícil pensar que Dios nos ame. Ahora, para una niña de esta generación que le toca vivir cosas mucho más, digamos, más fuertes de las que vivimos nosotros, yo quisiera preguntarte, María, ¿tú confías en el amor de Dios? ¿Tú piensas que el amor de Él es confiable? Pues digo, no confiar en el amor de alguien tan grande que incluso vino hasta acá a sentir lo que nosotros sentíamos, a vivir lo que nosotros vivíamos, a ponerse en nuestros zapatos para entender lo que nosotros pasamos, para comprendernos y amarnos aún más. Bueno, pero todavía, María, hay mucha gente que no cree en Dios, que no se ha convertido a su verdad, que no quieren. ¿Tú crees que Dios pudo haber hecho algo más por nosotros, algo más que mandar a su hijo a morir en la cruz? Pues a ver, eso ya depende de todas las personas. Dios puede hacer lo que sea por nosotros, Él podría hacernos cambiar de opinión a la fuerza incluso, pero Él nos respeta muchísimo, nos ama tanto que tiene un respeto gigante hacia nosotros, y aunque Él intenta de todas las formas posibles, manda personas, manda herramientas, se acerca a Él mismo, Él respeta totalmente si tú te niegas. Entonces, ¿pero crees que pudo haber hecho algo más grande para que nosotros le creyéramos? No sé, o eso pero ya era lo último. No sé, pero yo creo que lo que Él lo hizo por algo, y todo lo que Dios hace es algo perfecto. Entonces, tienes razón. Yo pienso que Él no pudo haber hecho más. ¿Qué más que sacrificarse Él mismo por nosotros? Gracias, amigos. Volveremos a hablar en otra ocasión, en otro barrio de Copacabana. Feliz sábado para todos. Muchas gracias a la hermana Valentina por este hermoso reportaje desde el barrio El Pedregal. Muy bien, también damos la bienvenida a nuestros nuevos oyentes y a las personas que están llegando aquí a nuestro noticiero JA. Interrumpimos nuestra emisión para darles un anuncio, y es que el día 22, sábado 22 de marzo, dentro de 8 días, vamos a finalizar nuestra semana juvenil con un concierto. Así que invitamos
a todos los cantantes de la iglesia de Benecer a que participen de este hermoso concierto, e invitamos a las iglesias y a los que nos están oyendo en este momento que puedan venir aquí a la iglesia de Benecer de Copacabana para que participen de este hermoso concierto preparado por la Sociedad para Todos. Ahora sí, siguiendo con nuestra emisión, vamos ahora con nuestra reportera Elizabeth, que nos tiene el reportaje desde el barrio Machado. Muy buenos días para todos y para todas. Esperamos que se encuentren súper bien desde donde sea que nos estén sintonizando. Estamos aquí con el señor Don Carlos y nos va a ayudar a solucionar una duda. Don Carlos, sabemos que incluso nuestras mejores respuestas al problema del mal son incompletas por ahora. Pero, ¿qué piensa usted que podemos hacer en la práctica para acercarnos a quienes sufren y aliviar el dolor que existe en el mundo mientras nosotros esperamos esa solución final cuando Dios regrese? Acercarnos a ellos y hablarles con mucho amor. Ya lo escucharon ustedes, para que también lo practiquen día a día. Muchas gracias. Una respuesta corta pero concisa, hermano Carlos. Bueno, ya por último queremos hacer una pregunta al público para que nos responda los que nos quieran responder, de los que están aquí presentes, levantando la manito. Y la pregunta es, reflexionando acerca del hecho de que Cristo llevó nuestras enfermedades y dolores, según Isaías 53:4, ¿qué ocurrió corporalmente en la cruz que nos ayude a comprender el plan de salvación y lo que nuestra salvación costó a Dios? ¿Quién del público nos la quiere responder? Pobrecito. Cuando uno escucha a otras personas, o incluso no sé si les ha pasado que le llegan mensajes de texto o llamadas del banco de sangre que necesitan donantes porque hay otras personas que urgen de ellas. Y ese sentir, por ejemplo, yo lo tengo, ese sentir de que alguien necesita sangre y yo voy y dono. Cuando nosotros vemos lo que pasó en el cuerpo de Jesús en la cruz, dice la palabra de Dios que Él dio hasta la última gota de sangre. Fue realmente costoso la salvación nuestra. Entonces, ver cómo lo golpearon, cómo flagelaron su cuerpo, cómo le escupieron, ver todo lo que Él padeció y sufrió siendo Dios, por amor de nosotros, nos debe decir cuánto cuesta cada uno de nosotros para el cielo y para Dios. Muchas gracias, Flor. No sé si de pronto alguien más quiere agregar algo. La hermana. Para mí, ese acontecimiento de la redención de Jesús en la cruz marcó la humanidad en dos. Una humanidad que antes de ese sacrificio por amor estaba perdida, sin Dios, y esa humanidad que cuando mira la cruz ve esa salvación por la redención de su sangre preciosa. Entonces, para mí es un acontecimiento de salvación. Amén. Gracias, hermano. ¿Le conozco? El Señor, podemos mirar algo acerca de su grande amor. Dejó su santidad en el cielo, dejó su divinidad para convertirse hombre y venir a morir por nosotros. Es el amor grande que mostró hacia la humanidad, hacia cada uno de nosotros. Se hizo humano y venir a padecer de la manera que padeció para salvarnos. Ese amor es inigual. Yo creo que es demasiado importante reconocer cuánto Dios dio por nosotros. No es solo decir, ay, Jesús te ama, pero cuánto Jesús te ama. Cuando usted lee en la Biblia, no nos vamos entonces a los libros, vámonos a la Biblia. Y cuando dice cómo sufrió en el Getsemaní, todo el proceso que vivió, o sea, ustedes podrían entender en el momento en que Jesús empieza a vivir tan dedicadamente por el humano, cuando se vuelve adulto, se bautiza y empieza esa lucha para poder salvar al humano. El que lo vio
y escuchó amén. Se convertía inmediatamente. Pero más ahora para nosotros, que sin verle como cara a cara lo hicieron ellos, podamos confiar perdidamente en él. Miren, cuando yo inicié en este recorrido de la iglesia adventista, se pasaron muchas cosas, y una de ellas era que quizás tenía cáncer de seno, o bueno, ya me lo estaban diagnosticando. Pero cuando yo entré en este ayuno por mis amigos que amo tanto, y que la iglesia se unió en oración y ayuno, y veo palpable, tangible, que el Señor me restaura, yo decía: Señor, yo no tengo más que ofrecerle que mi vida, y somos pecadores, y Él lo dice: vengan a mí todo el que esté cargado y cansado y fatigado, y yo os daré descanso. Pero Él nos dice que vayamos a Él todos los días, porque nosotros, siendo una raza pecaminosa, todos los días lo hacemos. Mire, usted no tiene que decir una mala palabra, porque cuando nosotros decidimos seguir a Jesús, dejamos de decir palabras. Usted no tiene que decir una mala palabra, usted quizás ya no tiene que tomar, usted quizás ya no tiene que beber, pero a veces con mirar, a veces con nuestro pensamiento. Satanás sabe lo mínimo, porque es que Él es un agudo visualizador, sabe lo mínimo para hacerte caer. Todos los días nos pide que vayamos a Él rendidos, cansados, fatigados, y le demos en el corazón. Él no nos pidió en su palabra que nos dijo: Sandra, para usted seguirme tiene que dejar esto. Dijo: dame, hijo mío, tu corazón, que miren tus ojos por mi camino. Solo nos pide eso, que le demos el corazón, y Él hará lo demás. La hermana Raquel. En el desarrollo a la gente, en el capítulo que dice el Calvario, dice que Dios derramó todo su amor. Viendo en la cruz, Dios derramó todo su amor, y no solamente para la raza caída, sino para el universo entero, que, como sabemos, la justicia y el amor de Dios está en el, y aún está en el juicio, porque Satanás dio un informe errado de lo que es la justicia de Dios. Dice que aún los seres que no cayeron comprendieron ese amor tan grande de Dios, porque allí quedó vindicado el nombre de Dios, y todos reconocieron que era la justicia perfecta de Dios, y que el amor de Dios era supremo, no era el informe que había dado Satanás acerca de Dios. Entonces, la cruz es el mensaje ante todo el universo que Dios es amor. Amén. Amén. Gracias, hermana Raquel. El hermano Juan Pablo levantó la mano. La pregunta es: ¿qué ocurrió corporalmente en la cruz? Que nos ayude a comprender el plan de la salvación. ¿Qué ocurrió corporalmente en la cruz? Isaías, el capítulo 52, el versículo 14 y 15 dice: ¿cómo se asombraron de ti muchos? De tal manera fue desfigurado de los hombres su parecer, y su hermosura más que la de los hijos de los hombres. Así se asombrará él a muchas naciones. Los reyes cerrarán ante él la boca, porque verán lo que nunca les fue contado, y entenderán lo que jamás habían oído. Jesús en la cruz corporalmente, aunque su cuerpo humanamente fue desfigurado, Él velaba su divinidad a través de la naturaleza humana. Él permitió que los hombres contemplaran solamente a un ser humano desfigurado clavado en una cruz, cuando el Rey del Cielo estaba ganando cada alma creyente que creyera en el sacrificio que estaba haciendo. Jesús en la cruz del Calvario, cuando dice la Biblia que se asombrarán muchas naciones y los reyes cerrarán ante él la boca, porque verán lo que nunca les fue contado y entenderán lo que jamás habían oído. Para gran asombro los fariseos y todos aquellos que hoy no creen en el sacrificio del Hijo de Dios, el día cuando Él venga ya en gloria, ese día van a comprender lo que no comprendieron y van a callar las lenguas que siempre blasfemaron contra el nombre de Dios. Jesús en la cruz del Calvario
por su cuerpo desfigurado, ganó nuestra vida eterna, el perdón de nuestros pecados y mostró la gran justicia de Dios y el poder sobre el pecado. Bueno, muchas gracias a nuestros participantes y hermanos, y queremos culminar entonces con una palabra de oración de parte de nuestro ministerial de la iglesia de Benecer, para que culmine con una palabra de oración. Oremos. Poderoso Dios, estamos muy agradecidos con su amor, con su misericordia. Gracias porque nos has permitido estudiar, compartir, aprender cada día más sobre tu palabra. Agradecemos tu sacrificio en la cruz, llevaste nuestros dolores, nuestras enfermedades. Y hoy, Señor, reconocemos que tú, oh Dios, eres poderoso para salvar. Y te esperamos con ansia, Señor, para irnos contigo. Pero mientras tanto, ayúdanos, capacítanos para poder ir a otros y ayudarlos también. Bendice a tu iglesia en este lugar. Dale una porción de tu espíritu para seguir firme predicando este evangelio eterno. Ayúdanos siempre y protégenos. Perdona nuestros pecados, porque lo agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Muchas gracias, hermano. Y bueno, eso ha sido todo por esta misión. Le agradecemos a cada uno de los presentes y les invitamos a seguir conectados con la programación del día de hoy con el noticiero JA. Bueno, nos despedimos no sin antes hacerles una invitación. En esta tarde, con motivo del Global Youth Day, los guías mayores nos desplazaremos a la zona del puente de Villanueva a realizar una limpieza del sector y llevaremos un pequeño refrigerio para los habitantes en situación de calle. También estaremos repartiendo literatura a las personas que nos quieran recibir. Entonces queremos que la iglesia nos acompañe también. Saldremos de aquí a las 2:30 de la tarde. Dios los bendiga a todos.